si nos escucha bien. ¿Qué tal? Buenas noches, Luis. Buenas noches, Angélica. A nuestros invitados, ¿nos pueden confirmar por el chat si nos escuchan bien, por favor? Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Ignacio. Sí, se te escucha perfecto. Ok, perfecto. Sí, acá ya Elmer, Juan nos confirman que nos escuchan bien, entonces arrancamos. Entonces, bueno, gracias a todos por conectarse y sean todos bienvenidos a esta clase maestra presentada por Educación Ejecutivo Tech y respaldada por el curso especializado en Big Data. El tema de hoy es el tema de hoy es un momento. Sí. Big Data y AI. ¿Cuáles son los roles que cambian el juego? Este tema será presentado por Luis Chávez, quien actualmente trabaja como Data Architect en Telefónica Hispam. Por favor, les solicitamos que si tuvieran cualquier duda durante la sesión, puedan dejar la opción de preguntas y respuestas, botón que se encuentra en la parte inferior de Zoom, y al finalizar la charla procederemos a responderlas. También a finalizar la sesión vamos a poner una encuesta de satisfacción de la charla, a la cual podrán entrar, escanear un código QR que vamos a poner en sus pantallas, pero que también se los vamos a pasar por link por medio del chat. Ahora sí, sin más preámbulo, le doy el pase a Luis. Luis, vamos contigo. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Me pueden escuchar bien? Sí, Sí, ¿me escuchan? todo bien. Sí, perfecto, perfecto. Nada, sin más preámbulo, empiezo a compartir mi pantalla y me confirman, por favor, cuando la puedan ver. Sí, me confirman si es que pueden ver todo sin problema. Sí, se ve bien. Perfecto, perfecto. Nada, como comentaba Ignacio, primero quiero agradecer a UTEC por permitirnos en colaboración desarrollar el próximo programa de Big Data. Y de hecho, la noche de hoy vamos a hablar un poco de algunas cosas que conversamos dentro de este programa, ¿no? Es roles dentro de Big Data y inteligencia artificial, AI, ¿no? ¿Cuáles son los roles que cambian el juego? Realmente, pues antes de iniciar una carrera en Big Data e inteligencia artificial, nos preguntamos dónde empezamos, ¿no? Hay muchos roles, hay muchas actividades que trabajar dentro de la gestión de datos. De hecho, mi rol actual es arquitecto de datos. Yo desempeño labores dentro del Centro de Excelencia de Telefónica Hispam. Ahora, pues, nosotros vemos el parque tecnológico de datos de Latinoamérica. Y dentro de mi rol siempre he tenido claro de que la formación es un habilitador importante para que podamos desarrollar una cultura de datos. Mientras conozcamos más qué significa la gestión de datos, qué tareas hay dentro de ella, podemos ayudar mejor a resolver los problemas con la tecnología y con los productos de datos. No siempre es un tema técnico, tecnológico, no siempre la tecnología de moda. De hecho, lo importante es comprender qué significa trabajar con estos datos. Y por eso hablamos de esta sesión el día de hoy, porque hay muchos roles involucrados dentro de este ejercicio, ¿no? Entonces, los objetivos de la sesión de hoy, de este pequeño seminario web, es primero comprender el ciclo de vida de un dato. Nosotros entendemos el dato como una representación digital de algo que existe en el mundo, de un DNI, de un nombre, pero ¿cuál es su ciclo de vida desde la perspectiva de un producto? Cuando nosotros creamos productos digitales, como una aplicación web o un tablero o otro, necesitamos comprender un poco dónde inicia el dato y cuál es el viaje que este dato tiene. Entonces queremos comprenderlo de forma muy rápida y pues a través de un framework que hemos diseñado para esa sesión. Luego queremos concientizarnos sobre cuáles son las actividades que hay que hacer para gestionar un producto de datos o para gestionar un dato, ¿no? Creamos este producto, el dato viaja, pero ¿qué tenemos que hacer? ¿Cuáles son las tareas que normalmente se hacen? Y una vez que tenemos claridad de las actividades que tenemos que hacer, de pues las tareas que conlleva a tratar un dato, nos preguntamos luego quién las hace, ¿no? Y por qué es importante que se ejecute esta tarea. Y ahí empezamos a definir el rol, ¿no? Las actividades y responsabilidades de un rol en particular y por qué es importante que este rol desarrolle esas actividades en un momento específico de este ciclo de vida del dato. Por favor, siéntanse libres de enviar sus consultas nuevamente. Bueno, nosotros durante la sesión vamos a hacer
tres consultas, ¿no? Vamos a trabajar con Slido, es decir, tengan a la mano su celular para escanear el código QR o para entrar a la página de Slido e ingresar el código para que puedan responder las preguntas. Me gusta hacer un poco interactivo esto, ¿no? Y voy a empezar con esta adaptación. Lo que están mirando en pantalla es un proceso, es una adaptación, es una propuesta en la cual se mezclan diferentes metodologías, diferentes formas de trabajar para crear un producto, ¿no? Ustedes han escuchado hablar definitivamente de agilidad, muchas de las organizaciones la están adoptando, han escuchado hablar de metodologías como Design Thinking, ¿de acuerdo? Lean Startup, y últimamente muchas de las empresas están aplicando algo llamado Growth Hacking. Pero realmente no son piezas separadas, ¿no? No es que una funcione muy lejos de la otra. Lo que plantea este esquema, esta adaptación es la fusión de las metodologías, ¿no? Es en una etapa temprana identificar una necesidad para un cliente, para un producto. Vamos a ponerlo aquí, a ver. ¿Ok? Y pues utilizar las metodologías de Design Thinking, en el cual pues los preocupados en esta etapa de trabajar son muchos los dueños de los productos, ¿no? Los gestores de los productos digitales, identificando la necesidad, empatizando con el cliente, comprendiendo qué es lo que necesita, estableciendo hipótesis para saber si es que esto funciona o no, creando experimentos y revisando la validación de estas hipótesis. Y desde este punto, cuando nosotros creamos hipótesis y las validamos, estamos empezando a utilizar datos, ¿no? Pero noten que no estamos midiendo un producto terminado. De hecho, lo estamos utilizando para validar un experimento y saber si es que realmente se acerca a lo que requiere nuestro cliente. Cuando este punto ha sido creado y validado, tenemos mucha más claridad de qué es lo que nuestro cliente necesita y empezamos un ciclo de explorar y construir las primeras versiones de nuestro producto para asegurarnos de que estamos construyendo algo real y que es de utilidad para el cliente. Normalmente en algunos proyectos esto puede tomar algunas semanas, por lo menos un mínimo producto viable, un producto pequeño puede demorar unas 14 semanas, 16 semanas, construyéndose en diferentes iteraciones, ¿no? En cada iteración optimizas una parte del producto y optimizas tu proceso también, ¿no? Y ahí es donde entra el Lean Startup. Empiezas a medir si tu producto encaja y si el proceso con el que lo estás trabajando tiene desperdicios que mejorar, aprendiendo, optimizando y mejorando la solución en cada iteración, cada 2 semanas de estas 14 semanas. Podemos dar un estimado de 6, 7 iteraciones en las que tu producto está mejorando, depurando, alineándose a la visión de este diseño inicial y posiblemente evolucionando este diseño inicial. Pues necesitas probarlo ya en el cliente, ¿no? Con el mercado. Y te estás dando cuenta que encaja mejor que lo que habías posiblemente pensado al comienzo. Entonces, aquí nuevamente entran las mediciones. Entran las mediciones del producto, de si está ajustado o no a la necesidad, de los recursos que estás utilizando, y hay una evolución constante de lo que estás construyendo. Entonces, hay diferentes roles involucrados nuevamente aquí y una serie de actividades. Cuando las aplicaciones han logrado un punto estable, están empezando a ser consumidas por los clientes, hablamos de que ya es una aplicación en el mercado, ya tiene un MVP, ya tiene ciertas funcionalidades, le ha gustado a los clientes, y empezamos a experimentar lo que llamamos un crecimiento, ¿no? Empezamos a captar usuarios. Empresas como Uber, Airbnb, pues Yape, siendo una empresa local, por ejemplo, han logrado este crecimiento buscando lo que se llama una masa crítica, ¿no? Lo que haces es tratar de conseguir una cantidad enorme de usuarios para que busques una estabilidad en el mercado y poco a poco te empiezas a expandir. No es mágico ni natural. Puede que tu aplicación sea muy sencilla de usar, pero siempre se busca acompañar de algunas prácticas. Y de hecho, la práctica de Growth Hacking lo que hace es tener ciertas prácticas en la cual hace exponencial el crecimiento de tu aplicación. Busca experimentar con ofertas, con ciertas funcionalidades nuevas, experimentar en segmentos de clientes
y prácticas de marketing y engagement o enganche, que lo que busca es que el crecimiento del canal sea exponencial. Y en cada una de estas etapas del producto, nosotros medimos. De hecho, en Growth Hacking haces diferentes técnicas, ¿no? Como primero generar un volumen importante de invitados. A este volumen de invitados, pues hacerlos que lleguen a una segunda etapa de registro al producto, de uso del producto. Y una vez que están usando lo que sea recurrente este uso y una nueva ola de ingreso de clientes que lleguen hasta la usabilidad recurrente. Y eso requiere medición y prácticas y experimentación constante, ¿no? Por lo cual los datos están en todo el ciclo de vida del producto. Es decir, es inherente al producto, no es algo que está solamente en la base de datos de la transacción, en los logs de registros. Estamos usando los datos para gestionar el producto, ¿no? Y es allí donde reside esto que llamamos una organización o un producto o un diseño data-driven o impulsado por datos, ¿no? Entonces ya puedes empezar a visualizar que hay una serie de roles de negocio, de construcción, de marketing y design que están orientados a la creación de este producto. Ahora, depende de la naturaleza del producto, puede ser más digital, más analítico o tiene de ambos, ¿no? Esta propuesta es sobre el laboratorio Norton Innovation Lab. Fue una propuesta realizada hace unos años como una adaptación. Es decir, algunos medios dicen, bueno, no es tan formal, no está tan expandida esta metodología. De hecho, es un laboratorio con muchos productos desarrollados, pero siempre tenemos fuentes un poco más formales, ¿no? O más conocidas. Y Gartner, que es un consultor internacional de tecnología, ¿no? que pone siempre evaluaciones sobre las grandes empresas de tecnología en el mundo, adoptó el mismo modelo donde Design Thinking y Lean Startup con Agile empiezan a trabajar. Sin embargo, ellos no incluyen un Growth Hacking, pero hablamos de que tienen una misma visión de la digitalización de un producto y de cómo roles digitales participan dentro de esta línea, ¿no? Entonces, pues aquí pues ya vemos un poco del producto digital. Entonces, mi primera pregunta, y aquí me gustaría que el público esté atento, que empiecen a tener su smartphone a la mano, es ¿qué hacemos o qué consideran ustedes que son las primeras actividades que hacemos, o la primera, para empezar a utilizar los datos? Según lo que hemos visto aquí, pues puedo hacerlo desde aquí, desde el diseño, o a lo mejor yo no creé una aplicación, yo uso otras aplicaciones y necesito empezar a analizar estos datos para tomar decisiones en el negocio, para medir otras cosas que ya existían en la organización. Entonces, ¿qué hacemos para empezar a utilizar los datos? Yo los invito, por favor, a que ingresen a slido.com, ¿de acuerdo? Yo estoy aquí con mi móvil también. Y lo que necesitan es ingresar a esa dirección que dice slido.com e ingresar este código, ¿de acuerdo? Lo otro es, pueden tener un lector de QR en su teléfono y pues van al código QR que está aquí mostrándoles y les abrirá un enlace. Entonces, lo que tienen que hacer es escribir. Tienen un cuadro de texto donde les pregunta qué es lo primero que realizan. Y de hecho hay alguien que ya empezó a decir estructurar, ¿no? Integrar datos. Pueden poner varias. Identificar la fuente, perfecto, perfecto. Exploración de datos. Comprender la necesidad, perfecto. ¿Qué otras tareas? Pueden responder más de una vez, ¿no? Si se dan cuenta en la aplicación les dice add response, pueden responder más de una vez. ¿Qué otra tarea ustedes creen que pueden identificar como una de las primeras? Depurar y estructurar los datos, perfecto. ¿Okay? A ver, vamos a ver qué otras. Clasificar los datos. Definir la tecnología, ¿ok? Establecer qué datos se necesitan. ¿Qué tal sobre los objetivos? Perfecto, perfecto. Analizarlos, investigar. Ok. Miren, todos estamos empezando a escribir
cosas como investigar si son legales, perfecto. Entender la necesidad del negocio, explorar el dato, integrar el dato, identificar la fuente. Noten que hay un punto en común. Muchos estamos empezando con que el dato ya existe. Muchos estamos iniciando en identifiquemos la fuente de dónde se encuentra el dato, porque ya existe. Clasifiquemos el dato, ¿no? Porque en algún lado hay que tenerlo, hay que analizarlo, explorarlo, investigar el dato. También tenemos que entender la necesidad del negocio y el objetivo para poder hacer. Ok, entonces voy a pasar el siguiente slide y me quedo con esto. Muchos estamos iniciando en el dato ya existe. Entonces lo voy a identificar, lo voy a analizar, lo voy a clasificar, lo voy a agrupar, porque ya existe. Y hace un momento habíamos visto de que se puede pensar en el dato desde la creación. Entonces, lo que estoy mostrando en este momento es un poco el journey o el viaje del dato de forma muy resumida. Y aquí está bien el punto número 1 donde muchos empezamos a colectar el dato. O sea, identifiquemos la fuente, extraigámoslo. Algunos decían clasifiquémoslo. Para clasificarlo primero hay que obtenerlo. Entonces, el primer paso que está aquí mostrado es construir algunos pipelines, algunas tuberías o posiblemente puede ser manual para traer el dato, colectarlo y tenerlo en nuestras manos. Luego necesitamos ese dato explorarlo posiblemente, ¿no? Entonces lo que hacemos como segundo proceso es transformarlo. Lo organizamos, lo clasificamos como comentan ustedes, lo limpiamos, lo legibilizamos, hacemos que el dato sea legible para su uso, para su publicación o para su exploración. Y luego lo publicamos, es decir, lo ponemos en un lugar donde no solo nosotros lo podamos mirar, sino otras personas, otros equipos. Y este dato debe estar listo para su consumo, es decir, debe tener un estándar en el caso de las fechas, por ejemplo. Lo importante sería que tenga un catálogo en el cual me explique qué cosa tiene ese dato, ¿de acuerdo? La descripción, qué es lo que trae, con qué frecuencia llega, la calidad con la que está llegando el dato, porque lo he revisado y lo he explorado. Y esto es con una visión un poco más de equipo, ¿no? No solamente soy yo el que usa los datos, sino estoy pensando en una organización que empieza a desplegar los datos para el uso masivo de otros. Entonces lo construyo, el pipeline o el programa que va a traer la información, lo organizo, lo limpio, lo disponibilizo. Y aquí en la publicación es donde entra mucho el necesito información de estos datos, ¿no? ¿Qué significa? Cómo viene el dato, su estructura en sí técnica, su definición de negocio, su estándar, para que luego sea consumido y recién empiece las tareas de análisis. Es decir, antes de empezar a explorarlo y analizarlo, nos parece muy natural, pero realmente lo trajimos, lo transformamos, lo limpiamos, lo pusimos en un lugar y recién empezamos con la exploración y el análisis en diferentes niveles, ¿no? Análisis explorativo, análisis descriptivo, análisis predictivo, y aquí empieza a volverse densa la tarea de análisis porque empezamos a colocar algoritmos, estadística, matemática y una serie de técnicas en la cual inclusive llegamos ya a hacer machine learning o deep learning, que son prácticas que se utilizan ya en inteligencia artificial. Entonces, el análisis engloba toda esta parte, desde un análisis descriptivo sencillo hasta el entrenamiento de un algoritmo para que prediga algún tipo de comportamiento. Y con los insights o con los outputs de estos análisis, alguien tiene que tomar una decisión. Es decir, alguien tiene que presentarlos en algún directorio, argumentar una situación con estos datos y accionar decisiones tangibles que generen valor al negocio. Entonces, bueno, ustedes ven una onda hacia arriba y hacia abajo porque en un journey o en un viaje nosotros solemos darle una calificación de qué tan bien ha sido esta experiencia. Por ejemplo, decimos, la experiencia ha sido muy buena, ha sido perfecta, o ha sido media, o mala, o muy mala. Y bueno, la colección de los datos, por ejemplo, puede ser perfecta porque los datos ya existían, me los han dado, pero la transformación ha sido muy mala porque los datos tenían muy mala calidad, no sabíamos las reglas, eran dispares. La publicación, bueno, fue más o menos porque ya pudimos catalogarla. El análisis ha sido mucho mejor y la toma de decisión ha sido muy complicada. Pero esto calza un poco con lo que preguntamos hace un momento. ¿Cuáles son las tareas que podemos empezar? Y muchos empezaron aquí. Identifique el dato, obtén el dato, tráelo, explorémoslo. Entonces estamos por aquí. Y el gráfico inicial que mostraba
trataba de colocar unas tareas previas en el journey del dato, como la ideación del dato y la creación del dato en sí. La ideación hablaba de, bueno, empecé a hacer design thinking, empecé a crear un producto, a pensar en un producto de datos, ya sé más o menos qué es lo que quiero crear, o aplicación, o un dashboard, o un análisis nuevo, y empiezo a diseñar este producto. Creo en el impacto que va a tener en el negocio, y busco optimizar la experiencia de mi usuario, ¿no? Entonces yo estoy creando este producto pensando en la experiencia del cliente. Así que es la ideación del dato en ese momento. Porque cuando el cliente interactúe con mi producto, voy a tener un dato, un feedback. Voy a mostrar un dato y necesito mostrarlo de alguna forma. Y cuando interactúe con el cliente, necesito que ese dato sea parte de la aplicación de alguna forma. Entonces ya estoy ideando qué datos voy a tener. Posiblemente la biometría, posiblemente le voy a entregar datos de salud, como los smartwatch, por ejemplo, o algo más sencillo como algún dashboard que va a consumir y que yo necesito entregarle los datos de alguna forma. Así que idearé el dato. Luego pasaré a construirlo, construir el producto. Y aquí no hablo de construir los pipelines que consumen el dato y que lo llevan. Hablo de construir el diseño general, diseñar el viaje técnico del dato. A veces obviamos estas etapas, ¿no? Pero, por ejemplo, nosotros dentro del programa hablamos, dentro del programa que vamos a dictar, nosotros hablamos de una pequeña parte en la que mencionamos el término arquitectura de datos. Y pues los proyectos en el mundo, como los grandes edificios, antes de poner una pieza, una pared, así como en el software o en los datos, antes de poner un código, un dato, se hace un diseño, un blueprint. Nos sentamos para validar todas las piezas que van a venir para este caso de uso, cómo van a ir conectadas, cuál es la importancia de la pieza y justificar por qué necesito usarla, ¿no? Y cómo es que el dato va a viajar a través de estas piezas de modo que sea sencillo luego utilizar en la aplicación o en el programa o en el dashboard. Cuando es un proyecto pequeño con 4 o 5 personas, esta tarea se hace bastante sencilla porque los usuarios serán estas 4 o 5 personas. Lo cierto es que cuando empezamos con un proyecto de 4 o 5 personas y es bueno, empieza a escalar rápidamente. Y dicen, ok, repliquémoslo con un segundo equipo, con un tercer equipo. Y cuando llegamos al tercer o cuarto equipo, nos damos cuenta con que hay una serie de estándares, una serie de cosas que debimos revisar y hacemos una pausa. Y la velocidad de crecimiento se detiene. Y posiblemente no escalamos y hay ciertos entrampamientos. ¿Por qué? Porque obviamos una etapa como esta. Porque no construimos el viaje, no lo visualizamos previamente y no diseñamos el dato, cómo iba a viajar, cómo las personas que construían esto iban a repetirlo rápidamente, cómo las personas que hacían las revisiones de estándares y calidad tenían herramientas o cuáles eran los checklists de calidad que tenían que repetir y eran estándares para luego replicarlos. Entonces, en esta etapa de creación es donde empezamos ese tipo de diseño, ¿no? Y pues obviamente hay personas que se responsabilizan por ese tipo de ejercicio. Mientras hay otros equipos que se responsabilizan un poco más por construir las herramientas que integran los datos. Yo ya definí el dato. Aquí empecé a investigar de dónde viene el dato. Una de las respuestas fue, hay que verificar si estos datos son legales. Ok, es una tarea que se da aquí, en esta primera etapa. O sea, antes de empezar a construirlos, hagamos una validación. Este dato es, ¿hay alguna restricción legal para obtenerlo? Bueno, sí, son datos sensibles. Entonces construyamos una parte en la que pedimos el consentimiento del cliente y luego en la que tratamos la seguridad de ese dato para que pues, en el flujo no sea visible para todo el mundo, mantenga la seguridad y la coherencia que se requiere. Entonces, en estas etapas son importantes trabajar ese tipo de actividades, ¿no? Ahora hay una serie de roles dentro de estas actividades, pero yo les haría una segunda pregunta. Tómenle una foto si quieren a esta primera parte, luego vamos a tratar de compartir el slide con ustedes. Pero digo, tómenle una foto porque la pregunta es, de estas actividades, ¿cuáles son con las que ustedes se sienten más familiarizados? ¿No? Es decir, de la siguiente lista, que va a aparecerles en el mismo slide en el que estaban, pasamos a la siguiente pregunta dentro del slide, ¿no? O pueden, de hecho ya les apareció en el slide la siguiente pregunta, es, ¿qué tareas son las más cercanas
a las que yo realizo en mi día a día. Y hemos puesto una lista de tareas que dice yo, bueno, colecto o integro datos, hago transformaciones, limpieza, procesamiento de datos, yo evalúo datos, y digo los evalúo y defino los criterios de calidad, o yo hago catalogación y publicación de datos, o yo evangelizo el uso de los datos dentro de la organización, o analizo e informo, o analizo y tomo decisiones. Es decir, analizo y le doy los datos a alguien más, o yo analizo y yo tomo las decisiones. Son ligeramente dos roles diferentes. O tomo decisiones basado en el análisis de otros. Es decir, yo no analizo, yo decido. Soy un decision maker, pero el análisis duro realmente lo hace alguien más. O diseño soluciones basadas en datos. Entonces, me gustaría que ustedes respondan aquí. Pueden responder en varias de las opciones, ¿no? Por ejemplo, yo trabajo en una de las líneas. O después de responder, por favor, al final hay un botón que le dicen send, de enviar su respuesta, ¿no? Entonces, pues, ok, ya estamos mirando cómo los resultados se mueven. Perfecto. El 43% de la audiencia, de las personas que están aquí conectadas, trabaja en transformación, limpieza de datos, ¿no? Y esto se está moviendo constantemente. Noten que hay casi el 40%, 38% hace transformaciones, toma decisiones basadas en estos datos y diseña soluciones de datos. Un 22% se encarga de definir la calidad, también de hacer análisis. Un 22% también diseña productos y modelos de negocio. Eso es súper clave porque está diciéndome que trabaja en una parte un poquito más ejecutiva del equipo, ¿no? Y se encarga de crear un modelo de negocio, diseñar un producto y no está tanto en la parte técnica del proceso. Y solo un 11% trabajan en ETL, ¿no? O sea, en transformación, en colección de datos, en la integración. Muchos trabajan en la transformación, pero no los integran. Entonces, se sirven de datos que ya están puestos en algún repositorio, ¿no? Alguien los integra, los publica, y pues el equipo se encarga de transformarlos. Ahora, un dato curioso, miren, 0% realiza catalogación y publicación de datos. Es decir, dentro de las actividades en las que ustedes trabajan, no hay nadie hasta ahora de los que se haya respondido de que haga alguna actividad de gobierno, de catalogación, de levantamiento de metadatos y de publicación de estos catálogos o de los datos, ¿no? Es muy probable que muchos los publiquen, es decir, creen tablas o creen bases de datos o creen informes y los entreguen, pero no los acompañan de metadata, de catalogación. Y eso implica que se lo dan a un usuario en particular o a una unidad de negocio en particular, más no habilita el hecho de que sea reutilizable por otras unidades, que alguien pueda entrar sin tu ayuda y sepa qué hay allí, ¿no? Y es un dato importante porque es una actividad necesaria dentro de la gestión de datos. Me quedo con esta foto de que casi el 33% de la audiencia transforma datos, hace análisis y toma decisiones. Perfecto, perfecto. Dentro del journey que habíamos visto, el primer paso de integración está pues muy alineado a las tareas de ETL. Del segundo paso de transformación y limpieza es a la de transformaciones. Analizar y tomar decisiones está entre la parte de análisis y decision maker, ¿no? Y tomar decisiones basadas en otros está más en la decision maker, es decir, en el último paso del viaje, ¿de acuerdo? Y diseñar soluciones de datos estaba cerca del segundo paso del viaje, donde las construimos, las pensamos, las diseñamos. Entonces, ¿qué roles realmente son los responsables de estas tareas? Hay una serie de roles que me gustaría mostrarles. En la parte superior, y ¿por qué hacemos toda esta lista? Son los mismos pasos del viaje: idear, crear, colectar datos, transformar. Es decir, desde el journey que hemos visto son exactamente los mismos pasos, pero ahora ya no hay una curva, ¿no? Ahora tenemos roles. Entonces, hay más roles que solamente el data scientist, ¿no? Y el ingeniero de datos, que son los dos roles que han tenido más exposición los últimos años. Hace 2 años, el enunciado del
el puesto más sexy del mundo, ¿no? O el rol más sexy del mundo era el científico de datos. Pues el sueldo promedio de un científico de datos senior era muy alto en el mercado. Era alguien que hacía cambios importantes dentro de los negocios con el conocimiento que tenía. Y con el tiempo se ha ido evidenciando de que mientras más crece la data, el científico de datos no puede manejar esto solo. Necesita ciertas prácticas previas para que la data esté disponible para él. Así que nace el rol, o bueno, empieza a hacerse más popular el rol porque ya existía de ingenieros de datos. Entonces hagamos rápidamente una pasada por qué roles normalmente funcionan en cada una de las etapas, ¿no? En la etapa de ideación, donde creamos un producto, existen roles como los Product Manager o Product Owner. Es decir, si ustedes entran a LinkedIn y buscan rápidamente Product Owner, van a encontrar muchos, que no son solamente de datos, porque no es que específicamente tiene que ser un Data Product Owner, ¿no? Porque un producto digital nativamente tiene datos embebidos, pero posiblemente no sea un Data Product, sea una aplicación. Y el Product Owner de negocio, el Product Owner de una aplicación, de un producto digital, debe tener nativamente la comprensión de cómo los datos le ayudan. O sea, ya viene con un mindset o con una mentalidad impulsada por datos. Es parte del rol actual. Si en el mundo digital actual un Product Owner o un Product Manager no están contemplando los datos, están perdiendo oportunidades increíbles en su producto. Entonces, dentro de la primera tarea de ideación, estos dos roles son súper importantes. El Product Manager está más orientado a la gestión del producto hacia los stakeholders, hacia el negocio, hacia su crecimiento. Este growth hacking que veíamos, ¿quién lo hace crecer? ¿Quién mira a los clientes? ¿Quién mira el futuro? Un Product Manager es el más owner de esa pieza. Mientras un Product Owner está más ligado hacia el equipo, es decir, hacia hacer comprender al equipo cuál es la visión del producto, cómo impacta al negocio. ¿Y por qué digo esta diferenciación? Porque cuando el producto empieza a crecer demasiado y tienes muchos stakeholders y el equipo crece, es muy difícil que solo un product owner haga la tarea. Así que nacen dos roles y pueden encontrarlos con diferencias marcadas, ¿no? Yendo un poco más a la creación del producto. Pues el product owner, como les comentaba, está más hacia adentro del equipo. Así que quien participa con el equipo, con el diseño y la creación es más un product owner. Y ya vienen roles como arquitectos de datos y governance de datos, porque a esta pregunta de verifiquemos si los datos son legales o no, también hay que preguntar de quién es el dato y quién tiene la responsabilidad y el ownership de este dato. Así que es tarea propia de equipo de governance con el equipo de negocio. Mientras el arquitecto empieza a visibilizar la parte técnica y el viaje de este producto y cómo va a crecer en el tiempo, cómo técnicamente va a evolucionar, cómo es que los ingenieros desarrollarán este producto con estándares, cómo es que los equipos de calidad utilizarán herramientas y estandarizarán sus prácticas, cómo es que los científicos de datos tendrán herramientas y datos que coincidan mucho con el ejercicio de los ingenieros, cómo hacemos conversar la técnica de ingeniería con la técnica de ciencia de datos, cómo hacemos que todos ellos trabajen en una plataforma adecuada, unificada y sencilla. Eso es parte del ejercicio de un arquitecto de datos. Y digo parte porque hay otras tareas. Pero en esta primera etapa de creación es lo que buscamos que esos roles hagan. Entonces, sí, soy un científico de datos, desarrollo muchos productos de análisis avanzados, pero realmente soy parte de una maquinaria más grande. Un producto requiere de varios equipos o de varios roles especializados que hagan este cambio, esta evolución dentro del ciclo de vida del producto. Entonces el arquitecto se vuelve una pieza clave al principio, desde el principio del proyecto, desde antes de lanzar una línea de código, y el governance también para estar seguro que estamos organizando y clasificando lo necesario para el caso de uso. No miremos una arquitectura de 4 años con un super gobierno, sino muy enfocado al producto. Y cuando empezamos a construir ya los procesos que traen todos los datos necesarios para iniciar la tarea, pues el arquitecto acompaña a los equipos de ingeniería. Y aquí vienen ingenieros de datos, que ya es un rol especializado, pero también ingenieros de software. Muchos de los ingenieros de datos de los últimos años vienen del mundo de análisis, del mundo de trabajar en bases de datos relacionales con lenguajes como SQL. Algunos ya estaban familiarizados con lenguajes como Python, otros no. No todos estaban familiarizados con el programa que desarrolla sobre el código. Lo estoy,
versionando o haciéndole respaldo. No todos estamos familiarizados con ello. Pero esas prácticas sí vienen ya del mundo del software. Las prácticas de hagamos testing robusto, de tanto del software como ahora de los datos. Hagamos un versionamiento de nuestro código. Hagamos una gestión de nuestros desarrollos, buenas prácticas, performance, validaciones. Entonces, el mundo de los datos es una parte, una especialización de un mundo más grande que también viene por la parte de software. De hecho, los ingenieros que trabajaron en software, hay ingenieros que hacen interfaces de consumo para usuarios, ventanas, interfaces, y hay de los que trabajan en la parte de atrás de una aplicación, con bases de datos, con estructuras de datos, los de backend, que les llamamos, que están muy especializados en el mundo de data. Entonces, hay que conocer mucho de ambos mundos, porque pues ahora en el mundo web tienes APIs o APIs o interfaces de software que requieres integrar. Entonces, no solamente necesitarás un data engineer especializado, porque si no existe un data engineer en el rol que buscas, pues seguro tienes ingenieros de software que se pueden especializar muy bien y trabajarán en esa línea. En la línea de transformación de los datos, pues ahora sí hablo más de un data engineer porque el de software no siempre trabajó en toda esta línea de transformaciones, validaciones, y un data engineer sí se empieza a especializar más aquí. Pero también los analistas de calidad, porque al limpiar los datos necesitamos definir ciertas reglas de la calidad mínima de un dato para que este dato pues, pueda servir realmente a los analistas o a los científicos de datos. Recordemos, si es garbage o datos sucios los que ingresan a un algoritmo o a un programa de análisis, pues tendrás un análisis corrupto. Así que debes preocuparte porque al transformar tus datos, el análisis, la calidad sea la más adecuada. Los analistas evalúan la información y definen criterios de calidad que se implementarán dentro de estos procesos. ¿Para qué? Para publicar ese dato. Una vez que lo transformas, lo colocarás en una tabla, en un dashboard, en una base de datos, en un archivo, para que sea publicado y sea publicado con esta calidad, con los estándares que tiene internamente como datos, con el significado de cada uno de los datos. Entonces vas armando catálogos de la información que está publicada para consumir, y aquí es donde empiezan a trabajar aún los data engineers, porque técnicamente lo siguen implementando y publicando, pero existen data stewards que trabajan muy de la mano con los analistas de calidad y son parte de un equipo de gobierno, preocupados justo por esta catalogación, este estándar y esta calidad que sea usable, ¿no? Que le dé valor al negocio. Y aquí vienen pues los data scientists, los analistas, los AI engineer o machine learning engineer, que son muy especializados en sus técnicas y que empiezan a consumir estos datos, ¿no? Ahora, no al 100% utilizan estos datos porque cuando llegan datos que nadie conoce, sobre todo externos a la organización, ellos empiezan a hacer una serie de hipótesis en la cual asumen muchas de las tareas de limpieza, de transformación a modo explorativo, ojo. ¿Por qué? Porque quieren entenderlo, quieren saber qué hace. Pero una vez que esa exploración termina, y eso lo vimos en las iteraciones de Agile, donde vas 7 iteraciones, por ejemplo, en 14 semanas, es un ejemplo nada más. Posiblemente las 2 primeras se dedican a explorarlo, a entenderlo, a comprenderlo. Tienen un insight rápido, hay que productivizarlo. Es decir, ya hay que traerlo de forma diaria del origen, transformarlo, publicarlo, catalogarlo, y vuelve al ciclo de vida completo. Entonces, ellos se sirven tanto del ciclo de vida completo, porque utilizarán lo catalogado, pero también ayudarán a descubrir nuevos insights y nuevos datos. Entonces, llegar al entrenamiento de una pieza de machine learning, de un algoritmo avanzado, requiere entender primero el dato, definir el algoritmo, tener la claridad de la hipótesis que estás validando en el negocio y haber tenido la ayuda de los diferentes roles para que los datos pues, sean depurados. Ahora, hay muchos roles. Definitivamente no vamos a tener todos en una organización, pero las actividades sí se hacen. Es muy probable que organizaciones más pequeñas tengan un rol aquí, 1 o 2 roles que hagan esta tarea, ¿no? Y un data science. Es decir, es posible inclusive que solo tengas un data science, un data engineer, un data engineer senior que conozca la arquitectura y alguien del negocio. Es un equipo de 4 personas. Pero no pueden obviar las tareas de calidad, de validación,
Entonces, no es que solo existan estos roles, sino de que las tareas siempre se van a tener que hacer. La organización decide si son 3 personas, 4 personas o una organización muy grande que requiere escalar y que puede tener casi todos estos roles, ¿no? Que finalmente lo que hacen es hacer que estos datos analizados, estructurados, diseñados, puestos en un algoritmo, sirvan al negocio para tomar una decisión. Y esta decisión la toma pues el mismo analista o un ejecutivo. Y aquí hay roles como el Data Translator, por ejemplo, que es alguien que ayuda a traducir estos algoritmos, estos resultados complejos, a un ejecutivo, a un rol de negocio. Pero habla mucho el lenguaje de negocio, entiende la parte analítica, pero traduce al negocio. O inclusive tienes analistas citizen, ¿qué significa? Un ciudadano del negocio, que no necesita entender de análisis y utiliza herramientas como tableros, dashboards, catálogos. No es alguien que empieza a hacer análisis, sino alguien que empieza a consumir el dato en su paso diario. ¿Quiénes cambian el juego dentro de una implementación de Big Data y inteligencia artificial? Claramente, los roles de analítica, Machine Learning Engineer, Data Scientist, AI Engineer, que ponen en producción de manera performante y escalable un algoritmo, de modo que recibe la carga de 100 usuarios o 1.000.000 de usuarios de forma eficiente. Un Data Engineer que pues empieza a viajar el dato, empieza a construir los productos necesarios para que el dato viaje. Un arquitecto de datos que te ayuda técnicamente a tener una visión desde el principio del proyecto y te ayuda a crearlo de manera escalable. Es decir, no solamente él va a programar de manera escalable un algoritmo, sino necesita una plataforma, necesita diseñar estándares para que esto sea escalable, tanto en tecnología como en usuarios, como en equipos. Y definitivamente necesitas tener calidad de datos, alguien que se preocupe por la calidad y por el gobierno de tus datos. En la pregunta que hicimos hace un momento decíamos, ¿cuántos de ustedes se dedican a la parte de catalogación? Y nos vimos que casi nadie. Entonces es muy poco probable que podamos hacer un producto que escale a cientos de clientes si no tenemos un catálogo de cuál se sirvan, ¿no? ¿Debo aprender todo esto? No. ¿Debo especializarme en algunas de las tareas? Sí, posiblemente. ¿Hay lugares en los cuales especializarme en cada uno de estos? Es complejo. No hay una carrera específica de Data Engineer, una carrera específica de Data Scientist o de Governance. Sin embargo, el aprendizaje líquido o fluido existe pues utilizando diferentes recursos, programas de especialización, programas de certificación de las empresas dueñas de las tecnologías, pero también existen algunos frameworks que te pueden servir de guía, ¿no? Por ejemplo, el concepto realmente de aprendizaje es Data Literacy o alfabetización de datos. Mide la capacidad de las personas para leer, manipular datos, analizar datos y sustentar y tomar decisiones con datos. Así como hemos aprendido a escribir, a hablar desde nuestra infancia, aprendemos a utilizar los datos en esos diferentes niveles. Y pues en Data Literacy podemos encontrar diferentes frameworks en el mundo que nos ayudan a entender cómo es que la aplicación del dato, por ejemplo, se está dando y nos formamos en ética de datos, cultura de datos, compartición y publicación de datos, estándares, o en colección, que está más ligado a la parte técnica de ingeniería, ¿no? Descubrimiento, colección, técnicas, herramientas, o evaluación, que está muy orientado a la parte de análisis, ¿no? Donde aprendemos pues el uso de diferentes herramientas como Python, notebooks, R, algoritmos. Hablamos de storytelling para poder presentar adecuadamente los datos, presentación, comunicación efectiva, identificación de problemas para utilizar los datos. Entonces, hay una serie de conocimientos particulares e independientes que puedes aprender para irte especializando en uno de estos roles o convertirte en uno de estos roles desde el rol actual. De hecho, ya hacen algunas de las tareas. Lo más probable es que busquen una de las líneas afines a las tareas actuales o decidan cambiar por completo de especialización porque ahora nos damos cuenta que hay otros roles, ¿no? Entonces, este tipo de frameworks nos dice que podemos empezar por ciertos conocimientos puntuales y luego empezar a algunos programas de especialización que nos dan la visión general, que nos dicen por dónde empezar a caminar. De hecho, eso hacemos en el programa.
El programa busca darte una visión general, primero, de por qué es importante una estrategia de datos en lo que abordamos esto, aparte de los objetivos organizacionales. ¿Por qué es importante la arquitectura? ¿Y qué se hace dentro de la arquitectura en la práctica? Y luego empezamos con el uso de un stack, unas herramientas que te sirven para poder diferenciar cuál es el stack de ingesta de datos, de integración, de almacenamiento, cuál es la importancia de ellas. Y hacemos una serie de workshops técnicos en los cuales aprendes a usar la herramienta. Te desmitifica realmente qué significa la herramienta y cuál es la diferencia con las tecnologías actuales y qué tan sencillo es utilizarlas. Entonces, lo que esperamos es que al cerrar el programa tengas la capacidad de plantear un proyecto end-to-end, entendiendo los objetivos, el diseño, la selección de las piezas y de los roles para poder resolver un problema de datos, ¿no? De cualquier tamaño. Eso es lo que buscamos al finalizar el programa. Y pues, la idea es que tengas la capacidad de entender al final del programa que no es una herramienta de Big Data, que no es una herramienta de inteligencia artificial, que es una serie de conocimientos que están clasificados en temas introductorios, en temas de análisis, de gestión, en los que alguien se dedica más al gobierno, a la gestión, a la conversación con los directivos y ejecutivos, al modelar el negocio pensando en datos y a liderar iniciativas de datos. Entonces lo que buscamos es de que tengas la capacidad de crecer más allá de un programa y de una herramienta, de que comprendas qué significa el mundo de datos. Nosotros dentro del programa de Big Data es lo que buscamos, es darte esa pauta y darte las capacidades tecnológicas para que tu reskilling o upskilling te permita mejorar tu empleabilidad en este mundo de gobierno y de gestión de datos, ¿no? Ignacio, no sé, hay una slide que quizá el equipo quiera comentar. Tengo un par de preguntas también, no sé. Primero quizá vamos con el slide del equipo, o lo comento yo. Vamos al siguiente slide, al slide comercial. Vamos a darle el pase a Angélica, por favor. Angélica. Buenas noches. ¿Y me escuchan, verdad? Sí, sí. Corte claro. Gracias, Ignacio. Muchas gracias, Luis, y muchas gracias también a los participantes por conectarse al webinar. Y mi nombre es Angélica Mendoza, asesora comercial, y junto a Alessandra Donaire estamos para apoyarlos con informes e inscripciones respecto al curso especializado en Big Data. Comentarles que el curso está iniciando el 6 de junio, está culminando el 14 de julio, los días martes y jueves de 7 a 10 de la noche. Les menciono que por la conexión al evento en este momento se les está activando un descuento especial y adicional a ello se les está brindando la opción de financiar la inversión en cuotas sin intereses con cualquier medio de pago, ya sea tarjeta de débito o crédito. Y tengamos en cuenta, por favor, ya tenemos inscritos en el curso, las vacantes de hecho son limitadas y por ello los animamos a inscribirse lo más pronto posible y participar del curso. Por mi parte, en el tema comercial es todo. Si tienen alguna consulta conmigo, les puedo ayudar. De hecho, creo que tienen bastantes consultas con Luis, así que estamos para ayudarlos. Muchas gracias. Gracias. Nada, yo quería cerrar la presentación preguntándoles al equipo qué quieren aprender, qué desean aprender, ¿no? El Slido les da en este momento una caja abierta para que ustedes puedan responder. ¿Qué deseas aprender dentro de este mundo de datos? Esto, pues, si te registras en el programa, me sirve mucho de feedback para agregarlo o reforzarlo dentro del programa, porque es muy probable que lo tengamos. Pero es una reflexión también para que, pues, te repreguntes qué deseas aprender dentro de este mundo de gestión de datos, ¿no? A ver. Sí, por el momento todavía no nos llegan preguntas, pero Okay. algo que nos preguntan siempre es si para llegar si para llegar a este curso, si es necesario saber de programación, si se va a ver en el curso, coméntanos un poco. Bueno, cuando llegamos a la parte técnica de ejecución, buscamos que las personas estén familiarizadas con SQL. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de Big Data, e inteligencia artificial, principalmente de Big Data, hablamos de grandes volúmenes de datos, ¿no? Entonces, las tecnologías han sido diseñadas para trabajar con grandes volúmenes, gigas sobre terabytes o petabytes de datos. Normalmente eso se da cuando ya hemos pasado por una base de datos, ¿no? Las bases de datos actuales, SQL Server, Oracle, Postgres y una serie de bases de datos,
manejan gigas y terabytes de información. Entonces, es el siguiente paso de evolución, trabajar con Big Data. Lo que esperamos es de que las personas estén familiarizadas con SQL, que es la forma más sencilla de un analista de acceder a estos datos, ¿no? Python es uno de los lenguajes que utilizamos. No esperamos que sea un programador experto. De hecho, les podemos recomendar algunos programas básicos de Python, pero sería bueno que sepan, por ejemplo, qué es Python, ¿no? ¿Cómo se usa? Es un lenguaje de programación en el cual yo declaro una palabra, una variable, y le asigno un valor. Entonces, tiene ciertas cosas sencillas, básicas. Son los dos conocimientos técnicos básicos que esperamos. No esperamos que sea un súper programador en Python, porque el lenguaje que utilizamos tiene su propia estructura. De hecho, aprenderá la propia estructura. Pero SQL sí, porque pues aprenderá cómo usamos los datos casi con el mismo lenguaje de base de datos. Pero esta tecnología tiene sus ventajas. Entonces, principalmente esos dos conocimientos técnicos. Más allá de eso, no. ¿Qué cubre Data Driven? Data Driven es una de las preguntas que están aquí. Es una mentalidad. Es trabajar usando datos, impulsado en datos. Entonces, muchos de los temas con los proyectos es que si no está impulsado por el liderazgo, por las gerencias, es muy poco probable que ese proyecto se lleve a ejecución y a cabo. Y cuando hablamos en el programa de Data Driven, no hablamos, como verán en el viaje, no hemos hablado de los datos que están registrados de ventas, de facturación, de los stocks. Hemos hablado primero de la medición de un proyecto. Hemos hablado de la medición de los datos para crecer, de la medición de la gestión de los equipos. Entonces, Data Driven te ayuda con esa forma de pensar. Hay que empezar a medir desde la gestión, desde los equipos, desde cómo los objetivos se logran. Y luego bajamos a usar ya los datos propios de las aplicaciones. Entonces, eso es un poco de lo que hablamos dentro del programa cuando hablamos de estrategia y arquitectura. ¿Cómo planificar un proyecto de Big Data? Dentro del programa, en la parte de arquitectura, hablamos de 2 marcos o 3 marcos de frameworks de referencia, ¿no? Que más que planificar, porque planificación la puedes hacer en agilidad o con un proyecto tradicional, debes tener claridad de las actividades y de las etapas. Entonces, aquí hemos mencionado algunas etapas en un viaje muy rápido, pero hablamos de frameworks, hablamos de modelos de madurez que te ayudan a medirte para que sepas cuáles son los siguientes pasos. Entonces, al tener los pasos y al tener las etapas, puedes planificar correctamente tu programa. Entonces, de eso hablamos dentro del programa, ¿no? Hay algunos de los que hablamos. Sí, hablamos de arquitecturas de datos. ¿Qué son arquitecturas de datos? Data Warehouse, Data Lakes. Ahora se está trabajando con algunas arquitecturas como Data Mesh. Entonces, buscamos que tengas la capacidad de entender la arquitectura de datos, más allá que solamente el concepto Data Lake, ¿no? Porque el concepto Data Lake va a cambiar, ya cambió, y solo te quedarías en Data Lake. Entonces, es importante que entiendan justo el rol del arquitecto y por eso la arquitectura. Y es parte de lo que cubrimos dentro del curso. Eso es. No sé, tenemos, Ignacio, yo creo que por mi parte era eso, ¿no? Eran muchas de las cositas que quería conversar con los participantes. Yo creo que quedan en manos de Angélica cualquier comunicación, los interesados a registrarse dentro del programa. Y pues este webinar se publica, así que pueden ver el material que hemos revisado más adelante y compartirlo inclusive con sus equipos, ¿no? Perfecto. Muchas gracias, Luis. Sí, efectivamente, les comunicamos a los invitados que este webinar se ha grabado. Se lo vamos a pasar el día de mañana a los correos con los que se han registrado. Y bueno, Luis, no sé si tendrás algunas últimas palabras para nuestros invitados. No sé, ¿por qué deberían tomar el curso, por ejemplo? Sí, yo creo que es importante crecer constantemente profesionalmente y en este mundo digital hay unas oportunidades increíbles, ¿no? Entrar al mundo de datos no es solamente ser ingeniero, arquitecto y científico de datos. Nos damos cuenta que hay una serie de tareas que hay que hacer y ahora toda organización necesita a alguien especializado en datos.
Las organizaciones están buscando mucho roles que se preocupen por resolver un problema de datos. Entonces, vas a aprender lo necesario para hacer ese siguiente paso en tu carrera profesional, ¿no? Es lo que buscamos, de que tu empleabilidad mejore, de que tu posicionamiento profesional mejore, de que esto te sea útil en la práctica. Y de hecho, lo planteamos porque venimos de la práctica, ¿no? Esto es lo que hacemos día a día. Entonces, te invitamos a que tomes el programa. Yo creo que va a ser súper útil para ti. Muchas de las personas que han llevado el programa han tenido un upskilling bastante rápido, han tenido rotaciones de equipos bastante rápido. Nos mantenemos en contacto con miembros que han llevado otros programas pasados de Big Data. Y de hecho, dentro del programa hay un canal en el que se han empezado a unificar las personas de promociones anteriores, ¿no? Así que tienes una red de contactos con la cual puedes luego interactuar y buscar pues, más networking para mejorar tu círculo de empleabilidad. Yo creo que es lo más importante por lo cual nosotros buscamos siempre hacer un crecimiento de conocimiento. Ok, excelente, Luis. Muchas gracias. Muchas gracias por esta charla. También a todos nuestros invitados por su asistencia. Esperamos poder verlos en el curso. Cualquier cosa, Angélica y Alessandra se estarán comunicando por ustedes. Bueno, ahora sí que tengan todos muy buenas noches. Ya nos estaremos viendo. Y bueno, hasta luego. Nos vemos, Luis. Buenas noches. Buenas noches, Angélica. Hasta luego todos. Por favor, agradecer.